Bien, buenos días. ¿Cómo están? Me da gusto verles a todos. Es un honor de verdad poder tener esta oportunidad para, en esta hora, en este momento y en este lugar, poder estudiar la Escritura, poder tomar un momentito, un ratito para estudiar la palabra de Dios. Bien, pues vamos a comenzar. Me gustaría hacer primeramente una oración y continuar con el tema que es para hoy, en la línea que estamos llevando acerca de hablar de la fe. Vamos a continuar hablando de la fe vista en otro de los personajes que muestra la Biblia en el Génesis. Pero vamos a hacer una oración primeramente. Padre, queremos agradecerte hoy este momento, Jesús, y agradecerte por los cantos, Padre, que acabamos de escuchar. Señor, queremos pedir que hoy tú nos bendigas, que podamos aprender todo, Señor, en este momento de tu palabra, y danos sabiduría, Padre, te lo pedimos por amor a Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿traen sus Biblias? Bien, adelante, vamos a abrir el pasaje, Hebreos 11, vamos a abrir ahí en Hebreos 11, vamos a recordar un poquito los versos que anteriormente se han leído en las sesiones pasadas, y vamos a leer. En sus Biblias voy a leer desde el verso 20, 11, verso 20, en el libro de Hebreos. Dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Recordemos que antes ya se había hablado de Abraham, también a Abraham pues estuvimos estudiando mucho de él, y también se mencionó un tanto acerca de Isaac, como dice aquí, y en el verso 21 leíamos la vez pasada: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y en el verso 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ya que estamos leyendo este fragmento, me gustaría brevemente hacerles una recomendación. En el verso 20, observe el versículo que dice ahí: por la fe bendijo Isaac a Jacob. Y en el verso 21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Pueden observar cómo un patriarca bendice a sus hijos? Y yo lo que aquí quiero comentarles, aprovechando este fragmento, es: padres, papás, madres, bendigamos a nuestros hijos. Eso es muy importante. Nosotros como padres debemos de tomar ejemplo de ellos. Sí, por la fe también bendecir nosotros a nuestros hijos. Y déjenme aquí poderles compartir un testimonio. Dos sucesos que a mí me acontecieron con mi padre, y se los quiero platicar porque los traigo de verdad en el corazón cuando leo estos versos. Uno de ellos, yo recuerdo cuando chavo, joven, recuerden que salimos de la secundaria, salimos de la preparatoria, y acostumbrados, ¿no?, a que secundaria, preparatoria, con el uniforme, nos obligaban a tener el uniforme de un color, en el mismo salón y todo. Pero llegó el día en que yo tenía que entrar a la universidad, y tuve la oportunidad de estudiar en la universidad. Y la universidad pues ya no era de uniforme, y los salones eran distintos, y tenías que ir a un salón y tenías que ir a otro. Pero el primer día que yo fui a la universidad, ahí estuvo mi papá. Él me llevó, digo, no de la mano, pero
me llevó, o sea, me acompañó hasta donde estaba mi salón. La primera clase de la primera semana del primer día de clases. Ahí estaba mi papá. Y saben, antes de entrar al salón, recuerdo muy bien que me abrazó hacia la puerta del salón. Y bueno, pues uno puede decir, ¿qué onda, papá? Y aquí jóvenes, muchachos, pero no importa, hay que vencer eso. Porque lo que hizo mi papá fue abrazarme, darme un beso y decirme, hijo, que te vaya bien, Dios te bendiga en tus estudios y te dé sabiduría. Eso es una bendición, hermanos. Eso es algo que debemos de verdad procurar en nuestros hijos. Y el segundo caso que yo recuerdo, que lo traigo también muy, muy presente aquí en mi corazón, cuando recién me casé. Ustedes saben que se hace una ceremonia, muchos invitados, la comida, el acto de hacer el pacto entre mi esposa y yo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese día recuerdo ya, pues, ya todo se recogía, terminó todo el evento. Y mi papá fue el que nos llevó a mi esposa, a mí, en el coche, tal vez acompañado de mi hermano, mi papá o mi mamá. Y iba en el coche, llegamos al departamento que por primera vez íbamos a ocupar, ya casados. Bajaron los regalos, todo en orden. Y yo recuerdo, ya al despedirse mi papá, estando en el departamento, ya se retiraba. Bueno, hijos, pues pues que estén bien, que les vaya muy bien, pues ya me retiro, ya ustedes sigan adelante. Y en eso le digo, oh, papá, espera, no te vayas. Siéntate y bendíceme. Yo se lo pedí. Y en ese momento mi padre hizo una oración. Y le dije, bendice mi matrimonio. Hermanos, esto es muy importante. Por eso ahí la Biblia, cuando uno lee Isaac, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Jacob bendijo a los hijos de José. Qué importante, hermanos, como papás o mamás, bendecir a nuestros hijos. Y mira que gracias a Dios mi matrimonio de verdad es una dicha. Es una dicha de verdad estar casado, tener hijos, tener un hogar, formar una familia. De verdad, es de mucha bendición. Pero esto era solo un paréntesis que yo quería hacer al leer estos versículos y no pasar por alto lo importante que es bendecir a los hijos, o el hijo también. Si tú estás aquí como hijo, pídele la bendición a tu padre o a tu madre, ¿sí? Bien, continuemos. Entonces dice ahí el verso número 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bien, en esta ocasión vamos a echarle ganas para conocer lo que dice la Escritura acerca de la fe de José. Y para poderla ver, para poder comprender un poquito más acerca de esa fe de José, vamos ahora en nuestras Biblias a irnos hasta el libro de Génesis, hasta el capítulo número 37. Y como no traigo estos versículos en la pantalla, va a ser un texto que no vamos a perder, lo vamos a mantener ahí abierto, porque vamos a ir leyendo algunas secciones, algunos bloques para entender la vida y observar un poquito la vida de José, el hijo de Jacob. En la siguiente. Vamos a leer el capítulo 37
algunos versículos en el verso 1 y vamos a primeramente a observar qué nos dice la Biblia acerca de quién es José. Dice capítulo 37, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un joven, muchacho, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y aquí cuando dice la Biblia, le hizo una túnica de diversos colores, fíjense que es interesante saber que ese vestuario o ese atuendo era un atuendo de, digamos que podemos decir ahorita, de gran elegancia. Era como ponerse hoy un saco, una gabardina muy elegante, de manga larga, en algún tono de algún color, de algún par de colores, ¿verdad? Ese era el vestuario que su padre le regaló a José. Y en el verso 3 dice, en el verso 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, ese es de principio un poco el perfil de quién era José. Podemos ver aquí, hijo de Jacob, hijo de Raquel. En la lámina dice hijo favorito de su padre, y aquí hay que tener cuidado. Y varios escritores lo han dicho, lo he visto. Dice que el hecho de que Jacob amara más a José, eso es algo de tener cuidado como padres, porque eso provoca y puede provocar el envanecimiento de otros hermanos o el que le tengan pues cierto rechazo al que ama más, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Así que es odiado, José de alguna manera es odiado por sus hermanos debido a la parcialidad paterna. ¿Cuál fue la parcialidad? Pues de que Jacob hacía evidente que amaba más a José y a sus otros hermanos no tanto. Tan así que le regaló solamente a él un atuendo, ¿no? Una túnica muy elegante, una túnica tan elegante que parecía de esos atuendos que utilizaban en aquel entonces para la nobleza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese punto. También podemos aprender aquí que Josué expresa unos sueños. Y estos sueños que José expresa, seguramente algunos de nosotros ya los sabemos, ya los conocemos. Es el famoso sueño donde había varios manojos, ¿verdad? Varios manojos, y que el manojo de él estaba como que al centro y todos los demás a su alrededor y se inclinaban hacia el manojo de José. ¿Te dice algo eso? Yo creo que sí, ¿no? Como que te está diciendo que los hermanos de José, pues en ese sueño le tienen que rendir como que ahí un cierto saludo principal a José, ¿verdad? Y el siguiente sueño que menciona aquí la Escritura, en los siguientes versículos que podemos ver ahí, pues era de que dice que José vio que había varias estrellas, 11 estrellas, ¿verdad? Igual 11 manojos, y que estaba el sol y la luna y se postraban o como que se inclinaban hacia él, hacia la estrella de él. Entonces, José dice aquí que, pues de alguna manera fue a contar estos sueños y se los cuenta a sus hermanos, y ¿qué cree que provocó? Pues más odios, todavía más envidia. Ya leímos el verso 4, ahí nos damos cuenta de algo. Sus hermanos lo aborrecían, lo envidiaban, y más porque José les contó todavía estos sueños que hacían ver que sus hermanos en algún momento se iban a inclinar a José. Bueno,
No me quiero detener mucho en detalles, pero a grosso modo, hasta este punto podemos ver que José era una persona, un muchacho que estaba viviendo de manera agradable en su familia, con su padre, sí, con el inconveniente de que lo aborrecían sus hermanos, todo, pero tenía una vida tranquila. De alguna manera, él podemos observar que su papá como que lo consentía, quisiera yo pensar así, etcétera, etcétera. Entonces, se la llevaba tranquila José, podríamos decirlo así hasta este momento. Como diciendo, pues se la llevaba bien, ¿no? O sea, relax, ¿no? En su zona de confort. Y todo esto hasta el punto en donde como que Dios empieza a abrirle un camino y un sentido, porque van a empezar a haber situaciones difíciles, que es lo que vamos a ver. Hasta este momento José se la llevaba bien, hasta el punto donde dice aquí el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El verso 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, o sea Jacob, a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y bueno, aquí vemos cómo un hijo, José, es obediente a su padre, no puso objeción a la orden de su padre, fue y obedeció, amaba a su padre también, y obedece y va a esa tierra. Y entonces ahí es cuando se desencadena una situación muy perversa por parte de los hermanos. Nosotros podemos ver aquí en la Escritura cómo sus hermanos empiezan a tramar algo para quitarle la vida. En la siguiente lámina vamos a leer uno de los textos que viene aquí. Dice en el verso 18, cuando ellos lo vieron, o sea, los hermanos vieron a José, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, dice, conspiraron contra él para matarle. Observemos aquí hasta dónde creció ese aborrecimiento y esa envidia que le tenían los hermanos a José, al punto ya de decir, vamos a matarlo. José no lo sabía, no lo percibía en ese tono. Luego en el verso 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, o sea, burlándose de todo esto. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vuelven a sacar el tema de los sueños como que eso les estaba causando un problema aquí en su corazón de ellos muy grande. Pero bueno, dice aquí viene el soñador, veremos qué será de sus sueños. Fue un ambiente, un momento de mucha burla, un momento de gran odio, un momento en donde ellos vieron la oportunidad de vengarse de su hermano. Podemos ver cómo era tan tremenda la maldad de estos hermanos que se atrevían a decir, y fabricaremos una mentira y diremos, alguna mala bestia lo devoró. ¿Para qué? Para poder justificar o su muerte efectivamente a su padre, porque tenían que de alguna manera enfrentarse a su padre Jacob. Y en esta lámina, de alguna manera pongo una reflexión ahí hasta abajo, no sé si se logre ver. Malo es cometer el mal, pero es peor el tramarlo y proyectarlo. Con esto quiero solamente dar a entender qué grande era la maldad de los hermanos para con José, el hermano menor en ese momento. Bueno, así era la vida de José. A esto se está enfrentando y a esto se iba a enfrentar. Y a veces sucede así en nuestras vidas.
Hay una maldad tan grande en el mundo, en sectores, en personas, que podemos de momento apreciar como contra el cristianismo, contra el cristiano, un aborrecimiento tan grande que hay para con el cristiano. Y se puede ver a través de la historia, en el holocausto judío, ¿no? Desde cómo esa matanza de judíos en aquella Alemania, ¿verdad? Pero bueno, algo así de terrible era lo que sentían los hermanos, ese aborrecimiento que tenían los hermanos hacia José. Dice ahora en el verso 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y bueno, la escritura ya dice más adelante que ellos de alguna manera agarraron la túnica de José, le mancharon sangre de un cabrito y expusieron esa mentira a su padre de que una mala bestia lo había matado. Y su padre Jacob, obviamente como padre, se angustió muchísimo, fue un dolor muy grande para él, y tan grande que toda su vida se fue con esa idea de que José estaba muerto. Claro, hasta el final del Génesis, pues vemos cómo hay un encuentro entre José y su padre, ¿no? Pero bueno, hasta este punto, José deja como que esa vida de tranquilidad, de confort, de llevársela bien, así suavecito, y Dios permite que haya este acontecimiento, y de un momento a otro, José es esclavo. Ahora ya es un esclavo. Perdió su túnica, perdió el estar en su casa, el estar con su familia, con sus papás, etcétera, etcétera. Aquí es donde José empieza a experimentar algo muy fuerte. ¿Ustedes no creen que José se haya dolido mucho? Por supuesto que sí, ¿no? De alguna manera podemos ver a un José sufriendo y empezando a sentir ese padecimiento y ese sufrir de decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué está aconteciendo en mí? ¿Por qué mis hermanos me están vendiendo? ¿Qué mal está pasando sobre la vida de José, ¿no? Qué tremendo ha de haber sido en el corazón de José y lo que él pudo haber experimentado. Qué tremendo que de un momento a otro eres esclavo y ya no estás en tu región, te llevaron a Egipto. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y aquí es donde podemos ver algo también. Hasta este momento, y no lo menciona la Biblia ni más adelante, que José haya guardado un rencor contra sus hermanos por haberle hecho ese mal. No se observa. Ni se observa una queja de decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Dios, ¿qué te pasa, Dios? ¿No? ¿Por qué me sucede así? No se nota eso. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no suceda eso? Bueno, yo puedo observar algo. Para que un hijo aprenda acerca de Dios, para que un hijo aprenda acerca del temor de Dios, tiene que ver lo de sus padres. Entonces, de alguna manera, José fue una persona que quiero entender, fue instruido por su padre José. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, José conocía de Dios, sabía de Dios y creía en Él, creía en Dios. Qué importante es eso. Eso le sostuvo para que él no se
no se dejara llevar por su carne, de decir, ya basta, qué terror, y empezar tal vez a maldecir a otros por lo que le estaba aconteciendo. Y hay otra razón por la cual José no actuó así ni guardó amargura contra sus hermanos, a pesar de haber entendido el temor de Dios y todo. Y es un verso que viene en el Génesis capítulo 50, en el verso 20. Vamos a leerlo. Este verso, el mismo José lo manifiesta, él lo dice, él lo pronuncia ya en sus últimos años de vida, cuando él se encuentra con sus hermanos, cuando su padre Jacob ya muere, y dice esto, él mismo le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! Eso le sostuvo a José, el temor que aprendió de Dios, lo que seguramente su padre Jacob le enseñó de Dios, le mostró de Dios, y porque él creía en Dios. Observen, vosotros pensasteis mal de mí, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Sí, le sucedió algo malo a José, en ese momento le estaba aconteciendo algo malo a José, la maldad de sus hermanos descargada en José, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es fiel, ¿verdad? Va a mantener en vida a mucho pueblo, va a respetar la promesa que él hizo a Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Este es un plan de Dios para mantener a mucho pueblo. Wow, Dios es fiel. Ahora podemos ir viendo, desde aquí se está reflejando la fidelidad de Dios, porque lo va a cumplir la promesa que él hizo a Abraham. Bien, hay otra razón que podemos observar ahí adelante en el capítulo 39, vamos a brincando hasta el 39, de por qué José tenía esa certeza, ese creer, esa convicción tan especial de creer en Dios. Y bueno, habíamos visto que José había sido llevado a Egipto, fue vendido como esclavo y lo compró Potifar, un funcionario, un gran oficial que trabajaba para el faraón. Vamos a leer el capítulo 39 en el verso 1 y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vean el verso 2, aquí hay otra razón de lo que estábamos comentando. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su camino. La siguiente. Bueno, aquí hay otra razón más de por qué José no se dejó llevar por esa influencia de maldad o por esa carnalidad al quererse tal vez vengar de sus hermanos, etc. Dice, y vio en el verso 3 su amo que Jehová estaba con él. Su amo lo podía percibir. Jehová está contigo, José. Y Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Esa es otra de las razones. Ahora, aquí quiero detener un momento para reflexionar un poquito. Fíjense que una situación así, como esta, le acontece a justos y a injustos. Le puede acontecer a gente noble y a gente mala, a gente buena, a gente impía, a altos, a bajitos, a grandes, a pequeños. Pero ¿no se le antoja a usted que si todo esto nos va a acontecer y nos puede acontecer a cualquiera de nosotros, mejor acercarnos a Jehová, mejor acercarnos a Dios? ¿No esto atrae hacia Dios? El hecho de poder decir, como lo expresaba Potifar, yo veo que Jehová está en ti. ¿Y qué tenemos que hacer para Jehová que esté con nosotros? Acercarnos a Él, buscarlo a Él. Díganme si no es mejor. Mejor vivir acontecimientos que nos vayan a ocurrir, como estos u otros, pero vivirlos con Dios. Vivirlos con Dios en nosotros. ¿Sí o no? Hay que buscar a Dios, hay que buscarlo, hay que acercarnos a Él. Si queremos estar con Él, si queremos decir, Jehová está con nosotros. ¿Sí o no? Interesante, ¿no, hermanos? Bien, vamos a continuar. De alguna manera aquí Potifar ya se había dado cuenta de que José era un muchacho que era bendecido y tenía gracia de parte de Dios. Ahí puse en la lámina unas reflexiones. Dice, sus hermanos le habían despojado de la túnica propia de la nobleza, de ese manto que le regaló su padre, de esa túnica, pero no pudieron despojarle de la nobleza del corazón ni de su prudencia y virtud. Y dice el verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, Potifar entregando el poder a un esclavo, todo su poderío que tenía Potifar en su casa se lo estaba dando a José, lo estaba haciendo mayordomo. Y aconteció en el verso 5 que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, o sea, de Potifar, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dice el verso 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y bueno, aquí la Escritura nos deja pues meditar un poquito. Bueno, ¿por qué le acontecía a José todo esto? Bueno, Dios lo estaba preparando. Claro, para lo que nosotros sabemos que aconteció con José. Pero hasta este momento, esta posición que le dio este Potifar a José, ser mayordomo, entregarle, abrirle toda la confianza y eso, llevó a José a que conociera personas muy importantes de ese reino, pues Potifar era un oficial muy importante ante los ojos de Faraón. Le permitió a José que se enterara de negocios importantes, de negociaciones que él escuchó que podía hacer Faraón, tal vez con otros pueblos, proyectos, ideas, etc. En pocas palabras, José estaba siendo capacitado para un alto puesto que le iba a dar Dios y que en este momento pues él no sabía. Dice aquí la lámina, José estaba separado de su familia, pero no estaba separado de Dios. Estaba exiliado de la casa de su padre, pero Jehová estaba con él, y esto le servía de consuelo y de sostén. Y aún la Escritura aquí nos deja ver algo. Dios también está interesado en que nosotros nos capacitemos, en que nosotros
conozcamos, seamos entrenados por Dios. Y cuando Dios destina a alguna persona para algún servicio, también cuida de equiparla para Él de uno u otro modo, de una u otra manera. O sea, Dios también nos ve a nosotros y Dios seguramente también está viendo hacia adelante qué de nosotros en nuestro servicio, en nuestra vida, en ese propósito por el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Tengamos por seguro que Dios nos va a capacitar para ello, nos va a entrenar, así como lo hizo con José. Aunque nosotros en estos momentos no veamos qué nos puede acontecer en lo particular, pero Dios sí sabe. ¿Lo podemos creer? Amén, amén. Bien, finalmente podemos observar hasta este momento que José, pues, se observa diligencia en él, se observa honradez. Qué buenos principios, los principios que nos enseña la palabra de Dios. Influencia piadosa, se gana a mucha gente como amigos, pues, a otros tal vez va a haber siempre amigos y enemigos, y tiene una gracia divina, se manifiesta una gracia divina en él. Qué interesante, ¿no? Hasta este punto vemos cómo Dios lo levantó de ese sufrir que le habían hecho sus hermanos. Bueno, vuelve a levantarlo Dios y podemos observar otra vez un José en un en una estabilidad, en algo ya tranquilo, se la lleva bien, a todo dar, ¿no? Dirían por ahí, a todo dar, ¿no? Hasta este momento. Pero ¿qué creen? Otra vez sucedió algo. Dios lo va a llevar a otra situación, y todo con un objetivo detrás: prepararlo, entrenarlo, formarle carácter. Qué importante, ese es el cristianismo, así es. Bueno, estaba a todo dar, hasta que, pues bueno, vamos a leerlo en el verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Híjole. Y la esposa de su amo, su dueña también, pues si Potifar es el jefe de él, el dueño de él, porque era un esclavo, su esposa, ¿qué será? La dueña. Qué tremenda cosa, ¿no? Qué situación tan difícil. La mujer, pues, se dejó llevar y por sus pasiones y comete un pecado que, pues, es codiciarlo, ¿no? Lo codicia. Dice el verso 8, en la siguiente lámina, dice el verso 8: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió, o sea, lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Otra vez, qué tremenda situación. Y qué perversidad de esta mujer. Dice aquí la lámina, hay unas reflexiones en esa imagen. Su escape, o sea, dice la escritura, bueno, José escapó, su escape fue una manera, una muestra del poder divino tan grande
como la liberación de los 3 jóvenes del horno encendido. No sé si se alcanza a leer bien la frase, pero me gustaría que la pudiéramos escuchar. Las voy a volver a repetir. O sea, José, al escapar de esa mujer, o de ese ofrecimiento, o de ese ambiente, de esa situación que se le estaba presentando, ¿para qué José pecara? José fue fuerte, Dios le llenó de gracia, Dios estaba con José, le dio fuerza para salir huyendo de esa situación, para escaparse y no pecar. Y fue lo que hizo. Y en esta reflexión que escribo aquí dice, ese escape de José fue una muestra del poder divino tan grande, o sea, tan grande fue ese poder que Dios le dio a José para tomar una decisión, como la liberación de los 3 jóvenes del horno encendido. O sea, el mismo poder que se manifestó cuando allá en el libro de Daniel son llevados al fuego, al horno de fuego, y cómo Dios los resguardó, los protegió, y no solo del horno del fuego, sino también dice la Escritura del foso de los leones, ¿no? Bueno, ese poder que se manifestó ahí para que ellos, estos jóvenes en el libro de Daniel, fueran libertados y fueran cuidados de ese horno de fuego y de esos leones, fue el mismo poder, fue en magnitud el mismo poder que Dios le dio a José para que escapara del pecado. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Aquí hagamos una reflexión. Qué importante es que nosotros, todos, busquemos ese poder de Dios para escapar de cualquier situación de este tipo, de cualquier tentación. Qué importante. Aquí, bueno, en la imagen se ve, José está escapando de una tentación. Está siendo resistente. Y puse allí en amarillo unas letras, no sé nuevamente si las puedan observar, pero quien las pueda leer, si no, estas letras que puse aquí, estas frases que puse aquí en amarillo, es solamente pues un buen consejo, una recomendación de qué debemos hacer cuando se nos presente una tentación de esta magnitud, o más pequeña o más grande. Y dice, primeramente, tenemos como que con nuestro entendimiento preguntarnos, ¿quién es la persona tentada? ¿A quién le está sucediendo la tentación? Y tener la capacidad con el entendimiento de decir, a mí, yo soy tentado en esa tentación. Claro, en esta historia que estamos leyendo fue José. Pero cuando nos acontezca a nosotros una tentación, poder reconocer, a mí me está sucediendo y necesito ayuda. Y necesito de Dios, porque yo solo no puedo. No creernos los superhombres. No, a mí. Me está aconteciendo a mí reconocerlo. Luego, la siguiente pregunta es, ¿a qué pecado se me está invitando? ¿A qué pecados se me está induciendo? ¿Cuál es el pecado? Toda tentación acontece para hacernos llevar a un pecado. Toda tentación nos quiere llevar a un pecado. Hay que comprender bien qué pecado se está tratando cuando me llega una tentación. ¿A qué pecado se me está invitando? Y ese pecado tiene nombre. Y eso es importante reconocerlo, porque entonces tú vas a decidir, ¿me atreveré a pecar? Si yo peco, va a haber consecuencias para conmigo. Y no solo para conmigo, para los que me rodean. Y no solo para los que me rodean, sino principalmente va a afectar a Dios. Lo voy a dañar, lo voy a herir. Pues es importante. ¿Qué pecado se me está invitando? Grande o pequeño. Pero tener conciencia de que es un pecado al que se me está invitando cuando hay una tentación.
Y la otra pregunta que viene allí es, ¿contra quién se me tienta a pecar? ¿Contra quién voy a pecar? ¿Contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Nada más, nada menos que contra Él. ¿Te agrada ofender a Dios? No, ¿verdad? No. Que no nos agrade ofender a Dios. Veamos a Dios como, de verdad, alguien sumamente respetable, nuestro Creador, nuestro Señor. ¿Por qué ofenderlo? No caigamos en querer darle un poquito de consentimiento a nuestra carne. No. Bien. Vemos también cómo en los siguientes versos, esta mujer, pues al ver que José escapa, ahora maquina y dice una mentira. Escarnece a José, lo infama. Habla algo que no es verdad. Dice aquí, y llamó, el verso 13, cuando vio ella que le habían dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué hizo allí la mujer? Otra perversidad. Ahora dice que José fue el que la provocó y el que la quería forzar y todo, ¿no? ¡Qué perversidad! ¡Qué tremendo! Bueno, resulta que esta mujer pues, se lo cuenta también a su esposo Potifar, y dice en el verso 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Quiero rápidamente resaltar una frase que coloqué ahí, hasta aquella esquina, la derecha. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ahí en el verso 19 podemos ver lo que le dice, así me ha tratado tu siervo, o sea, ese siervo. Fíjense cómo es tan grande la maldad de esta mujer que le reclama a su esposo, mira el siervo que nos trajiste, ese esclavo, ahora denigrándolo, ese siervo que nos trajiste, y aparte hebreo. Cada palabra de esa mujer en esa frase es una flecha envenenada. Un esclavo, deja ver que es un esclavo y lo dice con desprecio, que es un hebreo, como el mundo muchas veces se ha dirigido a esa raza, una maldita raza asiática, ¿no? Traído por ti mismo, que se viene a mí para herir y deshonrarla, ¿no? Deshonrar a esta mujer. Qué maldad tan grande en estas palabras. Eso es lo que deja ver esa frase. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. A veces así, nuevamente recapitulo lo que dije anterior, puede suceder en el cristianismo y le sucede al cristiano. La guerra contra el mundo y el mundo contra el cristianismo, queriéndolo hacer menos, queriéndolo desacreditar, queriéndolo deshonrar, queriéndolo hacer como si fuera una basura. Pero no nos dejemos, hermanos. Dios está con nosotros. Mejor levantar su nombre, mejor ser cristiano y levantar su nombre, ¿no?
Y bueno, hasta este momento, nuevamente, José, ¿qué creen que haya sentido en su interior? Un dolor también grande. Ahora me meten a la cárcel, ahora metieron a José a la cárcel. Ahí está ahora en la cárcel. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su culpa? Qué tremendo, ¿no? Otra situación difícil, pero nuevamente observemos. José aquí no vuelve a mostrar ninguna amargura, no vuelve a mostrar ningún resentimiento, ningún odio contra Dios, mucho menos. No se deja ver que le reclame José a Dios. Y ahora primero mis hermanos me mandan como esclavo y ahora me mandan a la cárcel. ¿Qué pasó, Dios? No se ve eso. No se ve eso. Luego la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay eso en José? ¿Por qué creen? Por la fe. Lo que estamos viendo es la fe. ¿Por qué? Porque nuevamente creía en Dios. Y nuevamente pongo el siguiente versículo. Volvámoslos a repasar simplemente. Volvámoslo a leer. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Nuevamente, un José que entiende y empieza a comprender, bueno, Dios lo está permitiendo. Este mal que sí me ocurrió, que sí le ocurrió a José, este mal que le ocurrió desde que el mal que le hicieron los hermanos, ahora esta mujer, bueno, ese mal, Dios lo está encaminando para bien. Y así puede ser en la vida de nosotros. ¿No nos gustaría estar cerca de Él, cerca de Dios, cerca de nuestro Señor? También lo dice Romanos, ¿no? A todo el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Qué interesante, ¿no? Que estas palabras motivan para decir, prefiero buscar a Dios, ¿o no? Bien. En la cárcel, pasemos a la siguiente lámina. En la cárcel, en el verso número 21, nuevamente vemos otra de las razones por la cual José no se voltea ante Dios, no lo abandona, sino se esfuerza por seguir adelante, porque dice el verso 21, nuevamente, pero Jehová, ahí en sus Biblias podemos leerlo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová, y observen nuevamente esta frase, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Wow! Esa es otra de las razones por las cuales José no se torna en hacer algo malo. Ahí se le está formando la fe a José. Puse esta lámina simplemente resaltando este verso, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y nuevamente aquí, un suceso así, un caso así, nos puede ocurrir a justos y a no justos, a impíos, a no impíos, a grandes, a bajos, a buenos, a malos, etc. ¿No le gustaría a usted seguir a Jehová mejor? ¿No le gustaría mejor andar en los caminos de Dios, teniendo esa promesa que todo lo que pueda acontecer, eso malo que pudiera acontecernos, Dios lo va a usar para bien? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermano? ¿Sí? Amigos, amigas.
Bien, en la siguiente lámina vamos a leer, porque bueno, ya después la Biblia comenta y dice que fueron llevados 2 hombres a la cárcel, uno que era copero del rey y otro que era panadero. 2 hombres, por alguna razón, no se sabe con precisión cuál, qué cometieron, cuál fue el delito que cometieron ante el faraón. El chiste es que llegaron a la cárcel. Faraón los mandó a la cárcel y llegan con José. Y estos 2 hombres, dice en el verso 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Verso 3, y los puso en prisión. Estamos en el capítulo 40, verso 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y bueno, nosotros podemos seguir leyendo y ver cómo ese sueño era para el panadero, que tenía 3 recipientes de pan, y venían aves del cielo y se lo llevaban, ¿no? Se llevaban el pan. Y vamos a leer aquí en el verso 9, en el verso 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y observen esta frase de José. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Fíjense ahí, estamos viendo, estudiando un tanto la vida de José. Observen cómo José en este momento, cómo se ve una certeza en él de decir, Dios nos puede ayudar. Con certeza, con credibilidad, Dios nos puede ayudar. Si ustedes me cuentan el sueño, ¿no acaso las interpretaciones son de Dios? Esa seguridad de decir, cuéntamelo, Dios lo va a hacer, Dios va a interpretar. Qué seguridad, ¿no? Un hombre, vemos ya a un José como un hombre seguro de que Dios lo ayuda, de que Dios lo bendice, de que Dios está llevando el control de su vida. ¿Sí o no? ¿Se puede percibir esto? Tan solo en esta frase. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y bueno, ya el jefe de los coperos le dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y de ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y bueno, de alguna manera, más adelante, José interpreta tanto el sueño del copero como el sueño del panadero, un paralelismo muy grande entre ellos, que, bueno, pues sabemos la interpretación. José le dice al copero, en 3 días serás restablecido a tu puesto, y al panadero en 3 días pues, te van a mandar a la muerte, ¿no? Puse en esta lámina, remarcando la frase que acabamos de leer, no son de Dios las interpretaciones, para exaltar y observar cómo la seguridad de José ante las cosas de Dios era con tal certeza, y eso muestra o demuestra credibilidad en Dios. Y otra frase que vamos a leer en este momento, y que aquí me quiero detener para
poderla reflexionar y meditar, una frase importante en la vida de José, ya después de que le interpreta los sueños a cada uno. Dice en el verso 21, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Me fui más adelante. Dice aquí, en el verso 13, vamos a leer el 13, dice: a cabo de 3 días levantará tu cabeza y restituirá tu puesto, se lo dice al copero. Le está dando la interpretación del sueño al copero. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Fíjense con qué seguridad va a suceder eso. Te va a acontecer así. Tan te va a acontecer así, y con esa seguridad se lo dice José, sin dudar de que vaya a ocurrir, sino con toda certeza, ¿te va a ocurrir eso? Dice en el verso 14, le hace una petición al copero, José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Bien, ahí me quiero detener un poquito para hacer esta reflexión. Nosotros entendemos que José, como un ser humano, en su humanidad, pues se da cuenta que copero pues va a llegar a su puesto de trabajo. Un copero pues está cerca del faraón a todo momento, dándole algo de beber. Y José le dice: acuérdate de mí, como diciendo: ayúdame, cuando estés ahí junto a Faraón, dile de mí para que me saquen de esta cárcel. ¿Sí o no? Acuérdate de mí. O sea, le pide un favor, se acerca con el copero, y como ya estaba la certeza de que lo iba, de acuerdo a la interpretación del sueño, y la interpretación viene de Dios, José se da cuenta, ¿no? Este amigo, este copero, va a estar al lado de Faraón, y le pide el favor en su humanidad, en su necesidad. Acuérdate de mí cuando estés junto al Faraón, cuando este bien te acontezca, cuando seas repuesto, cuando te llegue este momento de bendición, acuérdate de mí, dile al Faraón. Algo así como que recomiéndame con él, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué creen que pasó? Se le olvidó. Se le olvidó al copero. En este verso 14 también se observa algo cuando le pide la petición al copero. Le dice: modestamente José le imploró un favor al jefe de los coperos y no acusó a sus hermanos que le habían vendido, y tampoco le refirió el daño que le había causado la mujer de Potifar, ni tampoco la credulidad de su amo, que se había convertido en su juez. Fíjense que esta es una buena actitud de José en el sentido del pedir. Se limita a confesar mansamente su inocencia, pero sin estar acusando a nadie. Y aquí la Biblia nos puede dejar un buen principio, una recomendación. Cuando tengamos que vindicar nuestra conducta, o sea, cuando tengamos que defender nuestra persona, nuestra conducta, debemos evitar al máximo, en la medida de lo posible, el hablar mal de otros. Contentémonos de demostrar nuestra inocencia sin tratar de afear o de hablar mal de la conducta de otros. Bien, quiero hacer aquí una reflexión muy importante.
antes de pasar a la otra lámina. José ciertamente le pidió al copero un favor, y en ocasiones anteriores hemos hablado aquí que ese favor José se lo debió de haber pedido a Dios, porque la esperanza se recarga en Dios, no en un ser humano. Pues tan así que José le hace el favor a este ser humano, a este copero, le pide el favor, le ruega, le dice, ayúdame, y al copero se le olvida, ¿verdad? Y quiero que leamos y terminemos el pasaje para poder dar bien clara esta idea que quiero dejarles. Dice en el verso 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares y pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos, observen ahí, no se acordó de José, sino que le olvidó, o sea, se le olvidó ver por la vida de José, ver por la situación de José, un hombre que seguramente encerrado en su egoísmo dijo, yo ya estoy bien, yo ya llegué acá, ya me volvieron a poner en mi puesto, y se le olvidó lo demás, y más si era un esclavo, menos un esclavo me voy a estar yo haciendo favores a un esclavo, ¿verdad? Ahora, fíjense, vamos a la otra lámina. Volvamos a leer esta frase. Cuando José le dijo a uno de los encarcelados, o sea, el copero, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, ¿cuál fue el resultado de esa petición? Que a ese encarcelado, a ese copero, se le olvidó. Ahora, observen ahí, puse otra frase muy parecida que le hace un hombre, en este caso uno de los ladrones que fueron crucificados cerca de Jesús, junto a Jesús, en la cruz, y le hace la misma petición. Dice en la lámina, en cambio, cuando uno de los ladrones, pero ahora fíjense a quién se está refiriendo, a quién se le hace la petición, cuando uno de los ladrones dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no solo no fue olvidado, sino que le fue prometido el paraíso para aquel mismo día. Y esta frase vale la pena que se las lea, lo voy a leer rápidamente aquí en el Evangelio de Lucas. Dice, y dijo a Jesús, o sea, ese ladrón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí quiero reflexionar un poquito con ustedes. ¿A quién debemos de dirigirle nuestras peticiones? A Cristo, ¿verdad? Si nosotros le dirigimos o ponemos nuestra esperanza en otro ser humano, o ponemos nuestra esperanza en un grupo,
o ponemos nuestra esperanza en una congregación, en un pastor, en un ministro, en quien sea, y no es Cristo, no vamos a recibir vida. Al copero se le olvidó, como dice ahí la lámina, se le olvidó. En cambio, qué importante es dirigirnos a Cristo para decirle, acuérdate de mí. Cristo, ¿cómo respondió? ¿Cómo le responde a ese hombre? ¿A Cristo se le olvidó? No. ¿Verdad que Cristo, entonces aquí podemos ver, está tan interesado en nosotros que Él no se le olvida? Es tan grande su amor que a Él no se le va a olvidar el bendecirnos, que a Él no se le va a olvidar el ayudarnos, que a Él no se le va a olvidar el darnos vida si nosotros nos acercamos a Él. Si nosotros decidimos porque Él sea nuestro Señor. Si nosotros ponemos la esperanza en Cristo, vamos a recibir vida. Vamos a recibir bendición. A Cristo no se le va a olvidar y es lo que está esperando, que nosotros veamos a Jesús. Dios está esperando que nosotros veamos a Cristo y que lo reconozcamos de verdad como el único que puede salvar nuestras vidas, bendecir nuestras vidas. Porque si ponemos nuestra esperanza en un hombre o en una religión, en un grupo, va a fracasar. Debemos de poner nuestra esperanza en Cristo. Por ello, les puse estas frases. Hay una similitud en las frases. Un José que le pide erróneamente a un copero, poniendo su esperanza en un ser humano, que al fin y al cabo no le ayudó, se le olvidó. Y a otro hombre que puso su esperanza, en este caso un ladrón, clamando y haciendo un ruego, pero a Cristo. Y Cristo le dio hasta el paraíso a este hombre. Qué interesante, ¿verdad? Bien, vamos a ir cerrando el tema. En la siguiente lámina podemos observar nuevamente, después de que, a pesar del olvido de este hombre, Dios no depende del copero, en el sentido de que el copero sea el que salve, o el copero sea el que dé la esperanza de vida, etcétera, no, sino que pasa un tiempo. Vamos a leer el capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y bueno, ahí dice la Biblia que volvió a tener otro sueño. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, estoy en el verso 5, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas había quien los pudiese interpretar a Faraón. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y vean en el verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión, a la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. El verso 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo comentamos, y él nos interpretó nuestros sueños,
y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Bueno, ¿ustedes creen que el copero le dijo esto al Faraón para ayudar a José? No. El copero le dijo esto a Faraón para quedar bien con el Faraón. Te voy a hacer un favor, Faraón. Yo conozco una persona que interpreta los sueños, pero no para ayudarlo. ¿Ven por qué es importante no poner nuestra esperanza en un hombre? Porque en el egoísmo de ese copero, se lo dijo a Faraón, le mencionó acerca de José a Faraón, pero 2 años después, y no a razón de quererlo ayudar, sino a razón de quedar el copero bien porque le estaba haciendo un favor a Faraón, así como diciendo, te voy a complacer, Faraón, porque eres mi jefe y quiero quedar bien contigo. Mira, hay un hombre en la cárcel que sabe interpretar sueños. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, como veíamos hace rato, Cristo no es así. Cristo realmente nos ama y está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él y de verdad pongamos nuestra esperanza en Él. Finalmente, la Biblia en este pasaje, en este fragmento, pues obtiene respuesta a Faraón de José, le interpreta el sueño de que iba a haber 7 años de hambruna y primeramente 7 años de abundancia, de gran bonanza, y después 7 años de hambruna, y va a haber una fuerte hambre en la tierra. Y José le dice una frase a Faraón y es la que pongo aquí en la lámina porque quiero resaltarla. Dice así en el verso 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. En el verso 16 respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y esa manera de decirle José al Faraón, no está en mí, es una manera humilde de que José tiene, un hombre con humildad, un hombre íntegro, José, en toda esta vida que estamos viendo para entender la fe de José, un hombre muy humilde, un hombre que dice, no soy yo, viene de Dios. Dios será el que dé respuesta. No yo, José, propiamente, diría él, no, sino es Dios el que revela, es Dios el que lo hace. Eso, hermanos, es una manera, es un reflejo que da José de gloria a Dios. Es darle la honra a Dios, es ser humilde, ser modesto, como veíamos hace rato, para darle la gloria a Dios, en este caso ante un rey que era el Faraón. Y dice ahí la lámina, José responde con la mayor humildad y da toda la gloria a Dios. No está en mí, Dios será el que dé respuesta a los sueños de Faraón. Finalmente, en el verso 38, Faraón dice lo siguiente, hasta el verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso no hallaremos a otro hombre como a este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque para esto pues ya Faraón se queda satisfecho con la interpretación. José le hace recomendaciones de todo lo que aprendió en su camino con Potifar, le hace recomendaciones para que atienda 7 años de abundancia y cómo debe de atender 7 años de escasez, de hambruna. A Faraón le parece extraordinario, fantástico, wow, que elige y señala a José como el siguiente gobernante, como el segundo gobernante después de Faraón sobre la tierra de Egipto para que administrara este proyecto. Y entonces observen la frase de Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu de Dios?
Fíjense cómo aquí Dios, hasta este punto, honra también a José. Porque José lo honró a él, ahora Dios honró a José, que un faraón se haya dado cuenta que el Espíritu de Dios también está en José. ¿Está en José? Pues la verdad es, wow, wow. Bien, termino con la siguiente lámina, es la última y es una reflexión. ¿Por qué le aconteció todo esto a José? Nos volvemos a preguntar. Ya José para este momento, pues ya era el segundo de Faraón, en poder, en autoridad, en el reino de Egipto. Ya era el segundo. Y hasta ahí permitió Dios porque ya no tuvo otro, estaba todo bien, todo a todo dar, y no, ya no, hasta ahí. Hasta ahí lo permite Dios. Y es por lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí. Esta declaración que hace José en el Génesis 50, la que hemos estado leyendo en el transcurso de esto, observemos, vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, con certeza, ahora lo puede decir. Todo esto que le aconteció a José, le aconteció para hacer bien a mucho pueblo. Y Dios lo encaminó. Todo ese mal que le vino a José, Dios lo encaminó para bien. Y leamos el siguiente párrafo, una reflexión. Dios encaminó las dificultades de la vida de José para bien de la gente. ¿Sale? Y aunque José no sufrió porque Dios le estuviera castigando por el pecado, sufrió para que Dios pudiera finalmente salvar a su pueblo. A ver, quiero terminar con esta reflexión, esta enseñanza, esta sesión, y que nos llevemos esto en nuestro corazón. Dios encaminó las dificultades de la vida de José para bien a la gente. Y aunque José no sufrió porque Dios le estuviera castigando, o sea, el sufrimiento de José no fue porque José estuviera pecando y fueran consecuencias del pecado de José, porque no pecó José, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero sin embargo sufrió, y esta reflexión dice, no sufre porque Dios lo estuviera castigando en consecuencia de algún pecado, no. José sufrió para que Dios pudiera finalmente salvar a su pueblo. Ahora, ¿logran ver aquí a la imagen de Cristo? ¿A la persona de Cristo? Cristo no sufrió porque Cristo haya cometido pecado. Cristo es un hombre, es Dios y es hombre. Pero Él no pecó estando aquí en la tierra. Nunca pecó Jesús. Y sin embargo sufrió. ¿Y por qué sufrió? ¿Por qué sufrió Cristo? Para salvar a su pueblo, para salvar al pecador, para salvar a cada uno de nosotros. ¿Lo logran ver? Mientras José no sufría a razón de un pecado, sino sufrió para que pudiera Dios salvar a ese pueblo y continuar la promesa que le dio a Abraham, hoy Cristo, en un paralelismo similar, Cristo también sufrió aquí en esta tierra, pero no por causa de pecado, sino para salvarnos a nosotros, para salvar al pecador. Por eso sufrió en la cruz, por eso padeció las injusticias que le hicieron los soldados romanos, padeció las burlas que le hicieron,
padeció el escarnio que le hizo la gente, las acusaciones falsas y todo, lo sufrió. Terribles escenas que están descritas en los evangelios acerca de lo que le aconteció a Cristo, tan tremendas como las que les aconteció a José, con una mujer de Faraón, con sus hermanos, con el olvido de un hombre, del copero. Pero Cristo sufrió eso para salvarnos a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Llevemos esto en nuestro corazón. Llevemos esta personalidad de Cristo, este reflejo de Cristo en la historia de José, que nos deja la historia de José ver, que nos refleja la historia de José. En el fondo está reflejando a Cristo, al mismo Cristo, a lo que vivió Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bien, demos gracias y entonemos un canto. Bendito Padre, queremos darte gracias por este momento y por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder estudiar, poder leer, poder reflexionar, Padre, sobre la vida de José aquí en las Escrituras. Señor, porque pudimos aprender de un hombre que es señalado como un padre de la fe, como un hombre de fe, José, el hijo de Jacob. Y Señor, también al mismo tiempo nos deja ver tu amor por nosotros. También, Padre, al leer esta historia nos deja ver cuán grande eres tú, Jesús. Cuán grande eres tú, Señor amado. Y Padre, hoy queremos pedirte que bendigas nuestro corazón para verte a ti, para verte siempre a ti, Señor, para poder enfocarnos siempre en ti, poder poner siempre nuestra esperanza en ti, no en un hombre, no en un copero, no en una institución, no en una congregación, no en una religión, Señor, sino poner nuestra esperanza en ti. Llévanos, Padre, llévanos, Señor, a conocerte más. Escuchemos este canto, meditemos en este canto. Tú escuchaste la voz de mis súplicas cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mis súplicas cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Eres Dios verdadero, tú eres
sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por ti. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo, mi paz. Amén, Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro consuelo. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, bendito Dios, porque tú no te olvidas, Señor, cuando ponemos nuestra esperanza en ti. Gracias, Jesús, por tu vida, por lo que tú sufriste, Señor, para salvarnos a nosotros. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo
Amén, Señor. Amén. Así sea, Señor. Así sea, Jesús. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias porque al que te ama, todo lo encaminas a bien, Señor. Todo lo encaminas para bien. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Le esperamos el próximo domingo a otro estudio. Que le vaya muy bien. Buen día. Pásela bien con su familia, con sus seres queridos. Que Dios esté con usted.